Hola a todos, mi nombre es Carlos Viader Castro, soy juez y desde la Asociación Melillense de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Melilla me pidieron si podía hacer un vídeo explicando un poco cuál había sido la evolución de los derechos de la comunidad LGTBI. Actualmente España es uno de los países del mundo que más acepta a la comunidad LGTBI. Así, en el año 2005, España fue el tercer país del mundo, por detrás de Holanda y de Bélgica, en aprobar el matrimonio homosexual y fue el primer país del mundo que aprobó la posibilidad de que las parejas homoparentales pudiesen adoptar. Sin embargo, esta aceptación y esta tolerancia acerca de la comunidad LGTBI no siempre ha sido tal. A lo largo de este vídeo iré desmenuzando cuál ha sido esa persecución que han ido sufriendo la comunidad LGTBI y cuál ha sido ese camino que se ha seguido hasta esta situación actual de tolerancia y aceptación. Así, inicialmente nos vamos a retrotraer al año 1933, que es el año en el que la Segunda República aprueba la denominada como Ley de Vagos y Maleantes, una ley que tenía por objetivo perseguir a vagabundos, proxenetas, drogadictos y otros elementos antisociales, así es como los denomina. Esta ley inicialmente no va a perseguir a los homosexuales, sin embargo esto cambia en el año 1954, cuando bajo la dictadura franquista se comienza a perseguir a los homosexuales en esta Ley de Vagos y Maleantes. Este cambio se va a producir como consecuencia del influjo importantísimo que tiene durante el franquismo la ideología de la Iglesia Católica, en la cual las relaciones homosexuales únicamente se podían permitir en el seno del matrimonio y siempre con la finalidad reproductiva, de tal manera que cualquier modelo sexual que se apartase de esta finalidad y de este contexto de matrimonio heterosexual debía ser perseguido. Así, con esta reforma, la Ley de Vagos y Maleantes prevé una persecución explícita de los homosexuales como elementos antisociales, de tal manera que las penas que se les podía imponer era el internamiento en establecimientos de trabajo o colonias agrícolas, así es como los llama, hasta un plazo de 3 años, y además en ese internamiento debían estar totalmente separados de los demás presos. Asimismo, se les imponía la prohibición de residir en determinados lugares y también una constante vigilancia. La Ley de Vagos y Maleantes del año 1933 fue sustituida por parte de la Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social, que continúa persiguiendo a los homosexuales. Sin embargo, la novedad que supone esta norma es la introducción de un elemento médico. Además, ya no se persigue a los homosexuales, sino que se persigue las prácticas homosexuales, de tal manera que se persiga a las personas que practiquen actos homosexuales y en vez de prever su internamiento en centros de trabajo o colonias agrícolas, se prevé su internamiento en centros de reeducación. Es decir, ahora se plantea la homosexualidad como una enfermedad. Otra manera a través de la cual se perseguía a los homosexuales, aunque fuese indirectamente, era a través del artículo 451 del Código Penal franquista. Se trata de un artículo en el que literalmente se decía que el que de cualquier modo ofendiere el pudor o las buenas costumbres mediante un hecho de grave escándalo será castigado con la imposición de arresto mayor o multas. ¿Cuáles eran esas buenas costumbres? Las buenas costumbres que marcaba la Iglesia Católica, que como hemos dicho anteriormente era claramente contraria a los actos homosexuales, de tal manera que a los homosexuales se les podía perseguir o bien mediante la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social o bien mediante el Código Penal indirectamente por considerar su conducta homosexual como un hecho que agravaba las buenas costumbres mediante un hecho de grave escándalo. Con la muerte de Franco en el año 1975 se sucedieron en España varias amnistías, pero sin embargo ni la de 1976 ni tampoco la del 77 benefició a los homosexuales, que continuaron presos sobre la base de las leyes que hasta ese momento los estaban persiguiendo. Ahora sí, con la llegada de la democracia en España y la aprobación de la Constitución en el año 1978, se consagró constitucionalmente la prohibición de discriminación de las personas por razón de su orientación e identidad sexual. Así, el artículo 14 de la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley sin que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Así, en el año 1978, el gobierno de Adolfo Suárez elimina la persecución de los homosexuales en las leyes que se encontraban vigentes hasta ese momento, una eliminación que entraría en vigor en el año 1979, año en el cual fueron siendo puestos en libertad todas aquellas personas que habían sido encarceladas por este motivo. En lo que se refiere a los derechos de los transexuales, debemos destacar que en el año 1983 se suprime en España el delito consistente en la operación de reasignación de sexo, y en el año 1987 el Tribunal Supremo dicta una sentencia en virtud de la cual se muestra favorable al reconocimiento de cambio de nombre y de cambio de sexo de las personas transexuales.
Por otra parte, el Parlamento Europeo en el año 1989 dicta una resolución contra la discriminación de los transexuales, en virtud de la cual insta a los diferentes países miembros de la Unión Europea a que adopten medidas específicas para, en primer lugar, integrar todos los gastos derivados del tratamiento transexual en la sanidad pública, en segundo lugar, fomentar la investigación de la realidad transexual y, en tercer lugar, adoptar medidas específicas para contrarrestar la situación económica vulnerable en la que se encuentran los transexuales, con un paro que alcanza el 80% de su población. Por otra parte, la Ley 3/2007 de rectificación registral reconoce la posibilidad de que una persona cambie su nombre y su sexo en el registro civil sin necesidad de una previa cirugía de reasignación sexual. Ahora bien, sí que se exige un certificado médico de diagnóstico de disonancia entre el sexo sentido y el sexo biológico y, por otra parte, 2 años de tratamiento médico transexual. Por otra parte, también se exigía que esa persona fuese mayor de edad. Sin embargo, muy recientemente el Tribunal Constitucional ha establecido que no es necesario que esa persona sea mayor de edad para que pueda rectificar su nombre y su sexo en el registro civil, siendo suficiente con que la persona tenga una madurez suficiente para solicitarlo y que además esté en una situación de estabilidad transexual. Una de las principales reivindicaciones de la comunidad LGTBI actualmente es la aprobación de una ley a nivel estatal contra la discriminación de la comunidad LGTBI para garantizar su igualdad con respecto del resto de los ciudadanos. Actualmente lo que existen son normas autonómicas, como por ejemplo la madrileña del año 2016 o bien la andaluza del año 2017, pero actualmente hay muchas comunidades autónomas que no cuentan con ningún tipo de norma en este sentido, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias. Tampoco la ciudad autónoma de Ceuta ni de Melilla cuentan con ninguna norma en este sentido. Es precisamente la ausencia de una norma en ese sentido lo que ha determinado que, si bien en el año 2011 España ocupaba el segundo puesto europeo en materia de legislación más respetuosa con los derechos del colectivo LGTBI, sin embargo, actualmente nos encontramos en el puesto número 11. Como conclusión, en España se ha avanzado muchísimo en la protección de los derechos de la comunidad LGTBI, pero queda muchísimo por hacer. Así, del total de los incidentes que fueron registrados el año 2017, es el último dato publicado, relacionados con los delitos de odio, un 20% estaban relacionados con la identidad o bien la orientación sexual de la víctima. Sin embargo, y a pesar de todo esto, podemos afirmar que España es uno de los mejores países del mundo para una persona que pertenece a la comunidad LGTBI. Así, en el mundo hay un total de 72 países que persiguen de alguna manera la homosexualidad. De hecho, en 8 de ellos está incluso condenado con la pena de muerte, como es el caso de Sudán, Yemen o bien Arabia Saudí. Pues hasta aquí el vídeo, espero haberlo hecho ameno, he tratado de hacerlo lo más resumido y lo más comprensible posible. Espero que la idea que se os quede es que España es un país absolutamente avanzado a nivel mundial en lo que se refiere a la protección de los derechos LGTBI y que tenemos que estar muy orgullosos del punto al que hemos llegado, pero eso tampoco nos puede permitir quedarnos dormidos en los laureles y tenemos que seguir luchando por nuestros derechos en el futuro. Quedando, por lo tanto, muchísimo todavía por hacer hasta que exista una igualdad no legal, sino efectiva y real en la sociedad entre los miembros de la comunidad LGTBI y el resto de las personas que integran nuestra sociedad. Pues nada, hasta aquí y un saludo para todos y hasta otra.